Te doy gracias, Padre, por lo que estás haciendo hoy en mi vida. Te doy gracias de todo corazón porque tú me sanas, porque tú me liberas, porque tú rompes las cadenas y me das la libertad. Gracias, Señor Jesús, porque soy templo de tu Espíritu, y ese templo no se puede destruir, porque es la casa de Dios. Te doy gracias, Espíritu Santo, por la fe. Gracias por el amor que has puesto en mi corazón. Qué grande eres, Señor Dios, trino y uno. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos. El día de hoy vamos a dar continuidad a este curso para los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Un curso que ya veníamos viendo con anterioridad, reflexionando acerca de nuestra vida interior, nuestra vida íntima con Jesús. Hoy veremos algo que muchos de ustedes tienen preguntas, dudas, se cuestionan sobre cómo llevar la comunión a un enfermo. Así es, todos los ministros se preparan para una sola labor en la iglesia, que es llevar la Sagrada Eucaristía a los enfermos. Esa es como tal la labor de un ministro de la Eucaristía. Nuestros ministros en este episodio sabrán cómo llevar la comunión a cada uno de los enfermos. Forma de llevar la comunión a los enfermos. El Papa Benedicto XVI, en el discurso a la séptima asamblea plenaria del Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud, el 22 de marzo de 2007, afirmó que la caridad como tarea de la Iglesia se aplica de todo modo particularmente significativo en la atención a los enfermos. Lo atestigua la historia de la Iglesia con innumerables testimonios de hombres y mujeres que tanto de forma individual como en asociaciones han actuado en este campo, como San Juan de Dios, San Camilo de Lelis y San José Benito Cotolengo, que sirvieron a Cristo pobre y doliente en las personas de los enfermos. De la Eucaristía, la Pastoral de la Salud puede sacar continuamente la fuerza para socorrer de modo eficaz al hombre y promoverlo según la dignidad que le es propia. La Eucaristía distribuida a los enfermos dignamente y con espíritu de oración es la savia vital que conforta e infunde en su corazón luz interior para vivir con fe y con esperanza la condición de enfermedad y sufrimiento. Así, los ministros extraordinarios de la comunión es bueno que se experimenten como enviados por el Señor al mundo para transformarlo, para sembrar en las realidades terrenas el germen de su reino. Al llevar la vida a los enfermos, les hacen conciencia de que Jesús sigue estando realmente presente en medio de nosotros en el sacramento de la Eucaristía, sino también su presencia sustancial, la misma sustancia del pan y el vino, la fibra íntima de su ser es transformada en Jesús. Y en este episodio veremos ya cómo se va haciendo realidad lo que reflexionábamos en episodios anteriores. Si no has visto los anteriores episodios, te invito a que vayas a darte una vuelta por cada uno de los módulos de este curso, episodio 1, 2 y 3, así sucesivamente, para que antes de entrar de lleno a este tema sobre cómo es la manera correcta de llevar la comunión al enfermo, te des cuenta que la Eucaristía no solamente se encierra en sí mismo el sacramento como hostia viva, sino que nosotros debemos de ser sacramentos vivos en Jesucristo desde el momento en que recibimos la Sagrada Comunión nosotros durante la misa. Dice por acá, tratamiento de la Eucaristía. Tener siempre en cuenta que las especies consagradas ocultan la presencia real de Jesucristo, nuestro Señor. El sacramento eucarístico deberá ser tratado con la mayor reverencia. Al Santísimo Sacramento del altar se lo saluda doblando la rodilla derecha, genuflexión, tanto cuando está expuesto como cuando está reservado en el sagrario. Primera aclaración que tengo que hacer, tal vez no lo dice el texto. El Santísimo Sacramento del altar se tiene que tratar con mayor reverencia que cualquier otra cosa. Ya les decía yo, si un instrumento litúrgico, el cáliz, el copón, se toma con un trapo, se toma con guantes, con mucha mayor razón vamos a tener reverencia y respeto a la Sagrada Eucaristía en su forma de hostia.
Y el problema es que yo lo que veo en la experiencia diaria de la misión de los ministros es que muchos el día domingo, cuando les encargan el copón donde va el cuerpo de Cristo, pues van con la comadrita, con el compadrito, o incluso van solos, pero en el camino, desde que salen de la parroquia hacia el lugar donde van a visitar al enfermo, deben de ir en oración, deben ir en silencio, o incluso hablando, platicando, pero en referencia de la vida de Jesús. Por ejemplo, dos comadritas, dos ministras o dos ministros que van caminando no deben de ir platicando de sus chismes, de su vida, de lo que pasó. No, no, no. El camino de la parroquia al lugar de la casa del enfermo debe ser un momento donde se pongan a rezar el rosario. Pueden iniciar el rosario hasta donde se queden y llegaron a la casa del enfermo. O bien pueden ir leyendo la palabra de Dios. Hay a veces que en el celular o en un librito pequeño encontramos los evangelios separados, podemos ir leyendo el evangelio. ¿Esto para qué? Para que en ese momento del caminar, en el trayecto donde trasladamos a Jesús Eucaristía, podamos vivir un momento de oración, de silencio, un momento de verdad de encuentro con el Señor. Lo que estaría mal es pues no darle esa reverencia al Santísimo Sacramento, y hay ministros que no saben esto y van caminando, platicando con el compadrito, con la comadrita, y fíjate que pasó esto, fíjate que pasó el otro, oye, es que me siento así, me siento así. Platican de su vida, platican de la vida de los demás, mucho menos no hacen oración y no platican de Jesús. Entonces ahí estamos cayendo en un grave error que pues nos los pide ya la regla del ser ministros. Segunda cosa, al Santísimo Sacramento del altar se le saluda doblando la rodilla, es decir, una genuflexión, cuando está en el sagrario. En cualquier templo a donde vayamos, nuestra parroquia, nuestra capillita, siempre al dirigirnos, al entrar a un templo, vamos a ir al sagrario, donde está resguardado el Santísimo Sacramento, y lo vamos a saludar con una genuflexión, es decir, bajar una rodilla y hacer una reverencia y ponernos de pie, o incluso persinarnos y sentarnos, ¿no? En caso de cuando está expuesto, acá no lo dice, dice tanto cuando está expuesto como cuando está reservado. Cuando está expuesto, tenemos que hacer una doble genuflexión, es decir, bajar una rodilla, bajar la otra rodilla, ponernos de rodillas como tal y hacer reverencia así de rodillas y nos ponemos de pie. Cuando está expuesto el Santísimo Sacramento del altar. Ya veremos más adelante también cómo hacer una exposición del Santísimo de inicio a fin, cómo la debe de hacer un ministro extraordinario de la comunión. La forma de trasladar la Eucaristía. Para llevar la comunión a un enfermo, se debe retirar el Santísimo Sacramento inmediatamente antes de salir hacia el hogar donde se ha de administrar el sacramento. No corresponde llevar la Eucaristía y ocuparse en otras actividades antes de dar la comunión. Tampoco es lícito retenerla en casa del ministro. La norma general e invariable debe ser desde el sagrario a la casa del enfermo, ¿sí? Lo que les acabo de decir, no ocuparse en otras actividades, que voy a hacer esto, o que llego a la casa del enfermo y que me empiezo a platicar con la familia del enfermo, que así, así, no, directo a lo que vamos a realizar el sacramento. Ya después de que haya recibido el sacramento el enfermo, ahí sí ya podemos dialogar incluso con la familia, alguna necesidad que tengan, alguna situación. En el próximo episodio les mostraré cómo se hace una visita ya del enfermo directamente en el hogar. Y continúo, dice, el recipiente donde se lleva la sagrada forma, llamado teca, pequeña cajita de metal, no puede ser sustituido por pastilleros o cosas semejantes. Fíjense, miren, yo no sabía eso, que se llama teca. Teca, pues sí, es el recipiente, es un recipiente especial para guardar las formas de la Eucaristía. Son las que tú quieras, 4, 5, 6 o una incluso. Pero no puedes ocuparla por un pastillero, cambiarla, sustituirla, no, porque no es lo correcto, ¿sí? En cierta ocasión, les platico una anécdota, pasó que fui a visitar una parroquia y el lugar para resguardar el Santísimo Sacramento, las hostias consagradas, pues es el copón. ¿Sí? En el copón guardas ya las hostias consagradas y las guardas en el sagrario. Este sacerdote en su parroquia
pues no tenía copón o qué sé yo, la verdad no conozco la razón por la cual cambió de un copón a una pecera. Ustedes conocen las peceras para los pescaditos que son de vidrio, unas en forma de bolita, ¿sí? De cristal, transparentes. Y ahí tenía resguardado el Santísimo Sacramento, en una pecera. Qué irresponsabilidad, qué falta de respeto hacia nuestro Señor Jesucristo en sacramento. ¿Sí? Entonces, la invitación que se les hace en este curso es que ustedes como ministros ocupen los instrumentos correctos para las cosas de la iglesia. Así de sencillo. Y continúa, dice, la teca se destinará exclusivamente a este uso. Sería adecuado llevarla de manera respetuosa y protegiéndola los posibles robos o pérdidas. En el camino es conveniente rezar adorando al sacramento. Es lo que les digo. Durante el trayecto de la parroquia a la casa del enfermo, lo que deben procurar es rezar el rosario, es lo más conveniente, o incluso sacar un librito de oraciones. Hay muchos libritos de oraciones, la liturgia de las horas, oraciones de vocaciones, ir rezando alguna oración, ir leyendo alguna lectura bíblica del Evangelio para ir recordando momentos de Jesús y así ir reflexionando. Pero no debemos de ir chismeando, platicando, riéndose de cosas, no. ¿Sí? Es un camino en donde vamos a visitar a un enfermo y llevar a Jesús tanto con nuestra vida como en el sacramento. Y continúo, dice, en la casa del enfermo. Ya en la casa del enfermo veremos lo siguiente. Al llegar a la casa del enfermo, lo primero que debe hacerse después de saludar cordialmente es comenzar la celebración con ritos acostumbrados y establecidos por la iglesia. Si el enfermo solo puede recibir una parte de la hostia, hay que llevar al resto al sagrario nuevamente. Así también cuando no se encuentra el enfermo o no la quiso recibir, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer al llegar a la casa del enfermo? Saludar, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, según la hora. Pues vamos a proceder con nuestro rito de la comunión y obviamente los que ya son ministros saben que hay un rito que se llama liturgia de la palabra y después de eso pues es dar la comunión, ¿no? El momento de dar la comunión, pues ya ahí vienen todas las preguntas que ahorita van a salir, ¿no? ¿Qué pasa con los enfermos que no pueden recibir toda la hostia? Porque hay enfermos que de hecho ya no comen. Entonces, incluso una hostia es mucho para ellos, por lo cual se les da un pequeño pedacito. Un pequeño pedacito que nada más medio abre la boca y la reciben. A mí me tocó una ocasión visitar a un enfermo una señora que estaba enferma y que tenía parálisis. Tenía pues todo el cuerpo, ya no lo movía. Y en la parte de arriba pues de la cara pues no podía mover, de hecho ni podía hablar y pues obviamente como pudimos nada más le dimos un pedacito de la hostia y se la colocamos en la boca y la recibió. Ya obviamente con el tiempo pues va entrando poco a poco, pero de hecho la señora ya no comía. No sé, la verdad, desconozco cómo funciona su enfermedad, cómo la mantienen con vida, pero esa fue mi experiencia. La verdad es que cuando vas a visitar a cada enfermo te topas con cosas nuevas, con cosas diferentes, pero lo más esencial es preguntar si el enfermo está bautizado, el enfermo tiene sus sacramentos, comunión, confirmación, incluso si llegó a realizar su vida con alguna persona, hombre o mujer, preguntar si está casado por la iglesia, porque si de tal manera este enfermito no tiene algún sacramento, con un sacramento que le haga falta, no puede recibir la Sagrada Comunión. ¿Y esto por qué? Pues porque no está en gracia de Dios. Ahora bien, ¿se le puede hacer una oración al enfermo? Sí, se le puede hacer oración, pero no podemos darle la Sagrada Comunión en especie, es decir, el pan consagrado. ¿Por qué? Porque no ha recibido sus sacramentos y la iglesia manda que las personas que no han cumplido sacramentos no pueden recibir la comunión porque no están en gracia de Dios. Ahora, sí se le puede hacer una oración, puede uno hacer una liturgia de la palabra, pero sin recibir la Sagrada Comunión, ¿sí? Como les digo, van saliendo muchas cosas en el trayecto de la experiencia del ser ministros. Y nos toparemos con esto, no todos los enfermos pueden recibir la comunión así completa y lo que se hace es quitarle el pedacito, entregarle y ¿qué dice el texto? Lo demás lo volvemos a guardar en el recipiente que se llama teca, que es el recipiente especial para guardar la hostia consagrada. Y entonces pues incluso hay veces que el enfermo se va a oponer y decir, sabes que hoy no me siento bien o
necesito un padre para confesarme porque cometió un pecado o qué sé yo, no voy a comulgar, entonces no comulga, vuelves a regresar la hostia consagrada y las hostias que te sobren al final las regresas al sagrario. Esa es la regla, la norma que marca de los ministros. ¿Esto por qué lo digo? Todos los ministros saben que ahí en la teca, en el recipiente, guardan el número de formas que necesitan para sus enfermos. Cada ministro tiene 3 enfermos, 6 enfermos, hasta 20 enfermos, ¿no? Y ya tú tienes y sabes a cuántos enfermos visitas. Y de momento no los vas a encontrar en su casa, o no va a haber nadie en la casa, no te van a abrir. Hay veces que el enfermo no va a querer recibir la comunión, o incluso hay veces que vas a tener que darle solamente un pedacito. Bueno, todas las hostias que te sobren las vas a regresar al sagrario. Y continúo, dice, si el enfermo no quiere recibir la Eucaristía, no se le debe exigir, tampoco se debe invitar imprudentemente a que sus acompañantes la reciban. Corresponde que el sacerdote visite al enfermo para que éste tenga la oportunidad de confesarse. El enfermo que recibe habitualmente la Eucaristía de manos de un ministro extraordinario debe recibir también periódicamente y con regularidad la visita del sacerdote, ¿sí? Hay que tener en cuenta la función del ministro, como ya lo veíamos en episodios anteriores, es en colaboración con la iglesia, ¿sí? El ministro no puede colaborar individualmente por su cuenta, yo ya tengo tantos enfermos, pero el sacerdote debe llevar también esa relación. ¿Sabes qué? ¿Cuántos enfermos tienes tú? Y bueno, para el próximo mes voy a programar una visita para ir a visitar a todos los enfermos. Y por lo menos yo digo que una vez al mes nuestros párrocos tendrían que visitar a nuestros enfermos. Sí o sí. Esa es su labor, esa es su tarea, eso es para lo que fueron hechos. Como lo decía alguna ocasión un sacerdote, cualquiera puede dar un curso de evangelización. Sí, incluso hay sacerdotes muy buenos para dar cursos de evangelización. Pero un sacerdote no está hecho para estar todo el tiempo dando cursos de evangelización. Un sacerdote, su función, su misión es dar la Eucaristía, confesar, visitar a los enfermos, casar a las personas que quieren recibir el sacramento del matrimonio, bautizar. Todas esas son funciones del sacerdote. Que yo, por ejemplo, como evangelizador, yo quisiera ayudar a bautizar, pero yo no tengo esa potestad. Es propia del sacerdote. Por eso quisiera que entendieran esto. Esto de visitar a los enfermos es una tarea y responsabilidad propia de nuestros sacerdotes, porque el sacerdote es el único que puede confesar a los enfermos. Como se los decía yo, nosotros como ministros va a haber días que lleguemos y el enfermo nos va a querer platicar, ¿sabes qué? Es que mira, esta semana pasó esto, hice esto, me enojé, porque también el enfermo es una persona humana. Entonces, en ese momento nosotros no podemos como que sustituir el papel del sacerdote y confesar al enfermo. No, lo podemos escuchar, pero hay ciertas cosas más delicadas que incluso las tenemos que guardar en secreto, pero nosotros no podemos dar la absolución de los pecados. El enfermo debe de esperar a nuestro sacerdote para recibir la confesión. Es por eso esta llamada de atención a nuestros sacerdotes. Deben, por lo menos una vez al mes o una vez cada 3 meses, visitar a todos los enfermos de su parroquia, ¿sí? Porque la verdad es que hoy en día hay mucho enfermo, muchas personas que necesitan ser confesadas, incluso dentro de los hospitales, ¿no? Que bueno, ya en otra ocasión también platicaremos de personas que están en los hospitales y por qué los sacerdotes no quieren ir a visitarlos, se oponen a visitar a los enfermos de un hospital. No debe olvidar que es el sacerdote quien envía al ministro a visitar a los enfermos y por tanto es el que determina a quienes ha de administrárseles la comunión. Exacto. Vienen acá algo bien muy importante. El sacerdote es quien administra a los ministros. Entonces solo el ministro tiene que ir a visitar a los enfermos que el sacerdote le diga y que están aptos para recibir la comunión. Habrá casos muy extraordinarios que mira, fulanito de tal nunca se casó, pero ya no vive su esposa, está enfermo, quiere reconciliarse, quiere hacer esto. Bueno, eso ya lo platica su familia directamente con el sacerdote. El sacerdote es el único que tiene autoridad para determinar si se le da la comunión o no se le da la comunión a ese enfermo. Entonces nosotros ya solamente obedecemos como ministros. ¿Sabes qué? A mí me dan mi lista de enfermos, fulanito de tal, voy, les hago su liturgia de la palabra, les doy la comunión y punto. Esa es la misión de un ministro. ¿Cómo lo tenemos que hacer? En modo de oración, prepararse para que nosotros también actuemos como otro Cristo, vivamos como otro Cristo y no solamente llevemos la Eucaristía física, sino que también nosotros
seamos personas acomedidas, llevarle una despensa al enfermo, platicar con la familia, cómo están, cómo les ha ido, cómo van sus estudios del enfermo, ya lo llevaron al doctor, qué ha pasado, qué les han dicho. Tener esa empatía que los va a llevar a ser otros Cristos. Cuando tú como ministro llegas a la casa y tienes esa empatía con su familia, con el enfermo, incluso si te ofrecen un taquito, recibir el taquito ahí en la casa del enfermo y estar con ellos. Porque tú vas en ese papel de Jesús. Tú eres Jesús aquí en la tierra caminando. Un Jesús que a través de tu boca, a través de tus ojos, a través de tus oídos, se quiere hacer presente. No solamente en un pan bajado del cielo, sino en ti mismo, ministro. Te estoy hablando a ti, ministro, porque tú eres la persona que puede hablar, que puede sentir, que puede abrazar al enfermo, abrazar a la familia. Tú vas en ese papel de Jesucristo y por tanto, pues te debes de llenar de Jesucristo para saber cómo vivía Jesucristo. Es una invitación para que ustedes puedan vivir de la mejor manera ese servicio del ser ministros de la comunión. Bajo ningún concepto se dejará el Santísimo Sacramento en la casa del enfermo para que comulgue por sí mismo, ya sea porque no está o cualquier otra causa. No debemos de dejar el Santísimo Sacramento en la casa del enfermo. Está prohibido. El ministro debe volver las veces que sea necesario y en la medida de sus posibilidades. Es muy importante tener conocimiento de la situación sacramental del enfermo. Si está bautizado, si ha recibido su primera comunión, qué sacramentos ha recibido en su vida, etc. Es lo que ya les comentaba. Entonces, pues ya no vuelvo a repetir lo que ya les dije, ¿sí? Hay que estar conscientes y conocer al enfermo en todo eso, ¿sí? Ya en un próximo episodio veremos cómo es el rito desde que se llega a la casa del enfermo, después de que ya saludamos a la familia, cómo vamos a proceder, en dónde vamos a poner la hostia, dónde nos vamos a parar, qué distancia debe haber entre el enfermo y yo, qué tengo que leer, qué tengo que decir. Hay cosas tan sencillas que incluso se las tengo que explicar en este rito, ¿sí? Entonces en el próximo episodio los invito a que estén al pendientes porque ya vamos a ver cómo hacer ese rito de la liturgia de la palabra y el rito de darle la comunión al enfermo, ¿sale? Pues los invito a que se suscriban a este canal, le den like al video, compartan este video para que más ministros conozcan cómo llevar la comunión, sepan que debemos de ser personas de oración, personas preparadas, personas de fe. No solamente es llevar la comunión por llevar, sino hay que estar preparados tanto de la mente, del conocimiento, como del corazón. Son dos cosas muy importantes. Entonces la invitación está hecha, queridos hermanos. Los espero en el siguiente episodio porque esto se va a poner muy bueno. Vamos a aprender ahora sí cómo es el rito ya dentro de la casa del enfermo para así despejar todas las dudas. Y sobre lo que acabamos de ver ahorita, cómo es el momento desde que sale la comunión del templo hacia la casa del enfermo. Si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene alguna pregunta, déjenmela allá abajo en los comentarios para que en el próximo episodio las estemos resolviendo. De verdad es muy importante. Y también si estás viendo este video, déjame en la parte de abajo tu comentario. ¿Qué te parece todo esto que estás viendo? ¿Hay alguna cosa que podamos agregar que no la dije? ¿O hay algo que tú sepas que nos los puedas compartir también? Pues en la parte de allá abajo de los comentarios déjame tu opinión para que todos juntos crezcamos en este bonito servicio de ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Nos vemos, cuídense, que Dios les bendiga y hasta luego.